Bueno muchachos, antes de empezar este video, quiero invitarlos a que aquí en el link de la descripción, o bueno, en uno de los links de la descripción de este video, estará un enlace que los llevará a mi nuevo canal de Kick. Estaré transmitiendo los jueves, los viernes, a las 12 de la noche, hora colombiana. Estaremos una hora y media, estaremos un buen rato. Y pues de ahí ahora en adelante saldrán estos fragmentos que ustedes van a empezar a ver aquí en los videos. Entonces para que me acompañen esos días voy a mirar, voy a planificar si de vez en cuando los domingos también ya bien tardecito también streameamos. Pero pues eso lo voy a plantear de momento los jueves y viernes 12 de la noche hora colombiana para que vayan y me sigan y me acompañen un buen rato y podamos ahí compartir. Ahora sí, los dejo con el video. Hablamos de Brasil 2014, ya hablamos de Qatar 2022. Hablamos. ¿Qué otro mundial hablamos? Creo que Italia 90 puede ser. Bueno, la verdad no me acuerdo. Vamos ahora a hablar de otro mundial clásico. Bueno, noventero. 1994, aprovechando que pues este mundial, el del 2026, principalmente se va a jugar o mayormente en el territorio estadounidense, pero también en México y Canadá, pues vamos a recordar el primer mundial que ya había organizado Estados Unidos en el año 1994. Vamos a ver un poquito de información con respecto a ese mundial. A ver, vamos a acá meternos a Google. USA. Ahí está. Miren, por ejemplo, dice que fue la 15ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se desarrolló en Estados Unidos entre el 17 de junio y 17 de julio de 1994. Vamos a ver equipos participantes: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos. Grecia, Irlanda, Italia, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Rumania, Rusia, Suecia y Suiza. Acá hay una gran ausencia y es la selección inglesa. De hecho, creo que para las selecciones que hasta ese momento habían ganado mundiales, que en esa época eran 6, porque en esa época ni España ni Francia habían ganado mundial, la única que era de las 6 campeonas del mundo que no clasificó a este mundial fue Inglaterra. Fue una de las grandes ausentes. Ese ha sido el último mundial de momento en donde Inglaterra no ha clasificado a la Copa del Mundo. Y pues el formato, básicamente, como pueden ver, eran 6 grupos, cada uno de 4 equipos. Los 2 primeros de cada grupo clasificaban a la siguiente ronda y los mejores terceros, los 4 mejores terceros clasificaban también a la siguiente ronda, en este caso a los octavos de final. Vean, clasificó Argentina, Bélgica, Estados Unidos e Italia. Vean, aquí están los grupos y bueno, Colombia, ¿no? Que Colombia pues era una de las favoritas entre muchas comillas, pero pues, ajá, ya sabemos lo que pasó y lamentablemente también lo que sucedió con el señor Andrés Escobar, que lo asesinaron, ¿no? Aquí podemos ver, pasó Brasil-Suecia, Suecia que fue una de las sorpresotas de ese mundial, Alemania-España, Bolivia que acá estaba con su mejor generación de la historia, junto con el Diablo Echeverry. Eh, y bueno, ya España que ahí ya empezaba a dar pasos agigantados. Yo siento que a partir de ese mundial España empezó a estar dentro del panorama mucho más constantemente, ¿no? En Francia 98 se quedó por fuera en fase de grupos, pero ya por ejemplo en Corea-Japón 2002 llegó a cuartos, en Alemania 2006 llegó a octavos y pues hasta que en Sudáfrica quedaron campeones del mundo. Nigeria, Bulgaria y Argentina, que por segundo mundial consecutivo se clasificaba como una de las mejores terceras. En Italia 90 también se clasificó como una de las mejores terceras. México, Irlanda e Italia, miren, todos con 4 puntos, locura. Y todos con diferencia de gol de 0. Ay, me chorré. Bueno, grupo F, Países Bajos, Arabia Saudita y Bélgica. Estas fueron las selecciones que clasificaron a la siguiente ronda. Así que pues para eso, muchachos, vamos a ver un video. Vamos a reaccionar al Mundial del 94 y que nos cuente qué pasó a partir de los octavos de final. Vamos a ver si hay un video con más extenso. Marcó 2 goles y dio XD.
El Que nos Mundial de explique, que nos hable. 1994 se disputó en Estados Unidos. El país norteamericano no tenía tradición de fútbol, pero organizó un gran Y no la tiene aún. Lo que me parece feo es que nos quieran para este mundial de verdad, como imponer a la fuerza la cultura estadounidense. Si vieron que las entradas quieren hacerla como tipo Super Bowl y es una cosa rara. O sea, en el momento de los himnos van a estar como en medio de la cancha, una cosa rarísima. Yo no sé qué es lo campeonato que quieren, ni entendí qué es lo que quieren hacer. en el que se superó la media de asistencia a los Uy, pero siempre y cuando no hagan como lo que hicieron en el mundial de clubes, que se acuerdan que entraba jugador por jugador. No, ¿qué es eso? Eh, o el cooling break. Bueno, yo lo entiendo en estos momentos en Estados Unidos, en verano. Pero por ejemplo, aquí en la Copa Libertadores, un partido a las 7 de la noche en el Campín. Un cooling break de verdad. estadios. Nah. Un perro llamado Striker hizo de mascota en un mundial que se jugaría con el Adidas Cuestra. La Copa de 1994 contó con novedades importantes como la entrada en vigor de los 3 puntos por victoria o varios Ah, es cierto, porque antes la victoria otorgaba era 2 puntos. cambios en las reglas del juego. El fútbol defensivo que se vio en Italia 90 provocó la prohibición de la cesión al portero y el cambio de la norma del fuera de juego. También se introdujo el tercer cambio, que sería fundamental para combatir las altas temperaturas estadounidenses. Y Por sí última está vez, bravo. el Mundial contaría con 24 selecciones, entre las cuales no estarían ni Inglaterra ni Francia, que cayeron en Francia tampoco participó en ese mundial, sí es cierto. Se me había la olvidado. fase de clasificación por sorpresa. El vigente campeón alemán abrió el Mundial con una victoria por la mínima ante Bolivia. La España de Clemente comenzó tropezando ante Corea tras la expulsión de Nadal y desperdiciar una ventaja de 2 goles. El empate comprometía a la roja, que sin embargo Sí. sorprendió a los alemanes con un golazo involuntario de Goicoechea. El punto ante los germanos y la victoria ante Bolivia clasificaba a los españoles. En el grupo A, los anfitriones dieron una gran imagen al empatar ante Suiza y derrotar a Colombia. Los sudamericanos No, lo de Rumanía en los 90 era una locura. Hizo muy buenos mundiales. Y Colombia, no, lo de Colombia fue terrible. Claro que también detrás de eso hubo muchas cosas, ¿no? Entiendo yo que para el segundo partido que fue contra Estados Unidos, al parecer amenazaron a Maturana, de cosas de grupos ilegales, básicamente, ¿no? Con, quitar un jugador y poner al otro, entonces los jugadores tenían mucha presión encima, la inexperiencia, el miedo, nada, una cosa terrible. cayeron eliminados tras caer ante Rumanía y Estados Unidos. No, 10 días después de Andrés. meter un gol en propia puerta, el defensa Andrés Escobar era asesinado en Medellín tras una discusión Todo por nocturna. gol, nada. En el grupo B, Brasil ganaba sin brillo pero con eficacia. Carlos Alberto Parreira había armado un equipo muy Ese Brasil no era, o sea, no era algo tampoco despampanante jugador por jugador. O sea, yo siento que, no, bueno, no sé si hay alguno que me está viendo acá que de pronto coinciden que de los que vio ese mundial en vivo, yo no creo que ese Brasil, o sea, Brasil siempre es candidato, claro, pero en particular no era tan favorito, o sea, pero bueno, al final terminó ganando el mundial. compacto, con un tribote defensivo conformado por Maciño, Dunga y Mauro Silva. En ataque, la dupla era de ensueño: Bebeto y Romario. Uf, qué dupla. Suecia consiguió la Bebeto. segunda plaza tras una victoria y 2 empates, mientras que Rusia Uy, y esa Camerún Suecia tenía un se equipazo. quedaban fuera. Los rusos golearon 6-1 a los africanos en un partido histórico para Salenko, que marcó 5 goles. Roger Milla marcó el gol del honor con 42 años para convertirse en el jugador más veterano en jugar y marcar en una Copa del Mundo. Argentina, Nigeria y Bulgaria empataron a 6 puntos en un igualado grupo D. La albiceleste Diego. llegaba como una de las favoritas Uf, yo quiero esa camiseta, específicamente esa de Argentina con el estampado de Maradona. tras el regreso de Diego Armando Maradona. Todo marchaba bien para la albiceleste hasta que el 28 de junio la FIFA informaba del positivo de Maradona en un control antidopaje. Diego, no.
La prueba se hizo después del partido ante Nigeria y el Pelusa dio positivo por efedrina. Maradona era expulsado del Mundial y Argentina se quedaba sin su símbolo. El grupo E fue el más igualado, con 4 selecciones empatadas a 4 puntos. Italia comenzó perdiendo ante Irlanda, pero logró una plaza en octavos tras la victoria por la mínima ante Noruega y el empate ante México en la última jornada. Los aztecas y los irlandeses también avanzaron de ronda. ¿Lo diste todo anoche y despertaste así? Alivia. Qué golazo ese, ¿no? También hubo un jugador, es que creo que él se le olvidó, o no le puse cuidado. Creo que hubo un jugador, no sé, creo que ruso, que metió 5 goles en un partido. Los defensores Octavos de final, vean, a ya los lo que hablamos sauditas a la ahorita. siguiente A ver. ronda. Los defensores del título vencieron en el primer duelo de octavos ante Bélgica. Alemania-Bélgica. Los goles de Klinsmann y Boller certificaron el triunfo de los alemanes. Suiza con los goles de hierro, 3-0. Luis Enrique y Begiristain de penalti. Vea Luis Enrique. Suecia acabó con el sueño de Arabia Saudí y derrotó 1-3 a los asiáticos con un doblete de su mejor delantero, Kenneth Anderson, sí. La que sí sorprendió fue Rumanía, que eliminó a una Argentina que no terminaba de asimilar la sanción a Maradona. Pues guardando las proporciones, ¿no? Pero yo comparo esta derrota argentina como cuando Brasil perdió contra Alemania en 2014. Claro, no tenían a su mayor figura, Neymar. Y en este caso Argentina, pues, se quedaron sin su mayor figura. Yo creo que eso fue un golpe anímico en el vestuario tremendo, porque para mí, de verdad, esa Argentina era muy candidata a ganar el Mundial. Tenía un equipo brutal, brutal. Y eso que clasificaron por repechaje, ¿no? Pero como equipo, nombre por nombre, era un equipazo. Fue una gran tarde para Dimitrescu, que marcó 2 goles y dio una asistencia a George Hagi. Hagi. Holanda ganó 2-0 a Irlanda e Italia sufrió ante Nigeria, que estuvo a punto de cargarse a los italianos. Contra los africanos siempre es difícil. También me acuerdo, precisamente volviendo a Brasil 2014, ese partido entre Alemania y Argelia. ¿Cómo sufrió Alemania? ¿Cómo sufrió Alemania? Con un gol de Amunique. Pero la Azzurra contaba con Roberto Baggio, que marcó el gol del empate en el minuto 88 y daba la victoria a su país con un penalti en la prórroga. La Bulgaria de Stoichkov eliminaba a México, que tras aguantar con 10 la segunda parte y la prórroga, solo fue capaz de marcar un gol en la tanda de penaltis. Brasil también se quedó con 10 tras un codazo de Leonardo y sufrió para derrotar a Estados Unidos con un solitario gol de Bebeto. Oiga, si Estados Unidos hizo buen papel, ¿hizo qué? Nada se esperaba de Estados Unidos, pero hizo buen papel. En cuartos de final, los brasileños se medirían a Países Bajos en uno de los mejores partidos de aquel mundial. Oiga, este partido en esa misma instancia se dio en Sudáfrica 2010, ¿no? Y en el siguiente mundial se dio, pero en semifinales, en Francia 98, que pasó Brasil a la final por penales. Los goles no llegaron hasta la segunda parte en 2 apariciones de Romario y Bebeto. El por entonces delantero del Depor dedicó el gol a su hijo recién nacido en una de las celebraciones más recordadas de los mundiales. Holanda reaccionó y consiguió empatar a 2 con los tantos de Bergkamp y Winter. Parecía que el partido se resolvería en la prórroga, pero Branco marcó un gran gol de falta directa que metía a la canariña en semifinales. ¡Qué buen partido! El otro gran duelo de octavos medía ¡Qué partidazo! Este partido en esta misma instancia estuvo a punto de darse en Corea y Japón 2002. Porque recordemos que Corea del Sur le ganó a Italia en octavos de final. Pero imagínate, Italia hubiera pasado, que hubiera sido un partidazo. Incluso hubiera sido más épico que este, que ya de por sí es un partidazo. Pero pasa que España ya en el 2002 estaba un poco más consolidada. España e Italia en Boston. Dino Baggio adelantó a los italianos con un disparo lejano, pero España se levantó del golpe con un afortunado No, y eso también tengamos en cuenta que Corea también robó a España y a Italia, ¿no? Gol de Caminero. La selección española tuvo a la Azzurra contra las cuerdas, pero Julio Salinas desaprovechó la mejor ocasión del partido. En la jugada siguiente, Roberto Baggio no fallaría y España se iba del Mundial con las inolvidables. El codazo de Tassotti dentro del área le rompió la nariz al delantero ante la pasividad de un árbitro húngaro que no señaló nada.
Suecia y Rumanía Oiga, pobre España, le robaron en este mundial y en Corea en la misma instancia. empataban primero a 1 y después a 2 en la prórroga, en una eliminatoria que se resolvería por penaltis. El portero sueco Thomas Ravelli detuvo una pena máxima decisiva que metía a los suecos en semifinales 36 años después. Qué locura, Suecia. Bulgaria dio la gran sorpresa de esta ronda al remontar a la campeona del mundo. Mataus puso por delante a los alemanes de penalti, pero los goles de Stoichkov y Lechkov le Qué gran jugador era Stoichkov, ¿no? Istro Stoichkov. dieron la vuelta al marcador. Stoichkov y Hagi jugaron en el Barça, ¿no? Si no estoy... Hagi sí estoy seguro, pero Stoichkov no estoy tan seguro. Espera. No sé cómo se escribe Stoichkov. Barcelona. Sí, sí, parece que sí. Sí, mira, Stoichkov. Ah, mira, puede ser que él haya quedado campeón en el 90 y esta Champions fue la del 92, ¿no? Puede ser contra la esa final fue contra la Atalanta, ¿cierto? Y Hagi. Aquí está Hagi. Qué jugadoras. Bulgaria estaba en semifinales. Ante Italia se impuso la lógica con la victoria de la Churra gracias a la inspiración de su estrella. Roberto Baggio marcó 2 goles, aunque se retiró del campo con unas molestias que ponían en riesgo su participación en la final. Y Brasil siguió ganando por la mínima y tuvo que esperar hasta el minuto 80 para batir a Suecia en las semifinales. sufrió Italia y Brasil. Hay mucha gente que no le gusta que las sorpresas lleguen tan lejos, pero no, eso hace parte del fútbol. No siempre tienen que ganar también las mismas elecciones. Eso va cambiando. Miren que, por ejemplo, Hungría y Checoslovaquia llegaron a 2 finales de mundiales y nunca las ganaron. ¿Sí? Y Hungría nunca ha vuelto a ser lo que fue en los 30, 40 y 50. Nunca más volvió a... También entiendo por qué hubo una revolución en Hungría, si no estoy mal, algo así pasó. Habría que revisar bien la historia. Y, y como que se deshizo ese gran equipo de Hungría. Y Checoslovaquia sí se mantuvo, incluso en el 62 llegó a la final, en el 34 también llegó a la final. Pero son selecciones que hoy en día ya no. Bueno, Checoslovaquia entiendo que se dividió en 2 o 3 países. Pero igual ninguno de esos países ha vuelto a competir a un gran nivel. En cambio, por ejemplo, Croacia, que era uno de los países que hacía parte de la Yugoslavia, sí ha llegado incluso ya a una final de mundial. Ha estado en 3 podios mundialistas. De los 6 mundiales que ha jugado Croacia, en 6 ha tenido podio mundialista. Romario marcó de cabeza y los 4 años más tarde. Brasil. Final de consolación. Oiga, casi nunca nadie se acuerda de ese partido, el tercer y cuarto puesto, ¿no? Italia y Brasil repetían la final de México 70. La Churra y la Canariña poseían ya 3 trofeos, por lo que el Oiga, es curioso porque sí, vean, en México 70 se enfrentaron en la final y llegaban en igualdad de condiciones en títulos. Ambos tenían en ese mundial 2 títulos. Y el que ganara pues superaba al otro. Y en ese mundial pasó lo mismo. Italia tenía ya 3 títulos, Brasil tenía 3 y Brasil volvió y que ganó venciesen y Los superó Ángeles se nuevamente a Italia. convertirían tetracampeón del mundo. Arrigo Sacchi pudo contar con Roberto Baggio y con un recuperado Franco Baresi, que se había lesionado en el segundo partido del Mundial. Como sucedió 4 años antes, la final no fue un partido vistoso. Las defensas se impusieron a los ataques, aunque el palo salvó a Pagliuca de cometer el error más recordado de un portero en una final mundialista. El partido acabó sin goles, en la que era la primera final de un mundial que acababa 0-0. Las ocasiones más claras llegaron en la prórroga. Romario y Baggio pudieron adelantar a su selección, pero el título se resolvería también por primera vez en la tanda de penaltis. Baresi y Santos fallaron sus 2 primeros lanzamientos. Los 4 siguientes entrarían, hasta que Taffarel detuvo el disparo de Massaro. Dunga desniveló el marcador, dejando toda la responsabilidad para Roberto Baggio. Roberto, el hombre que murió de pie. La estrella italiana mandó su remate a las nubes y Pobre Baggio, amigo, porque
En el mundial anterior también se quedó por fuera en semifinales, en este mundial perdió la final. Aparte fue el que pateó el balón que le permitió a Brasil quedar campeón del mundo. No, qué locura. Pobre Baggio, este es de estos futbolistas que es lo que les estaba diciendo ahorita. Grandes futbolistas que nunca ganaron un mundial. Cristiano Ronaldo puede ser uno de ellos. Vamos a ver qué pasa en este mundial. Y de hecho, para mí el mundial del 2026 es el mundial en el que más chance va a tener en toda su carrera. Es el mejor Portugal de la historia para mí. Brasil se proclamaba campeona del mundo por cuarta vez en su historia. ¿Quién Bueno, ahí estaba un poquito resumido, muchachos, lo que pasó en el Mundial de Brasil 2014. ¿Ustedes vieron ese Mundial de Brasil 2014? ¿Qué tal? De Brasil 2014. De Estados Unidos 94, perdón. Y si sí, ¿qué recuerdos tienen? Déjenmelo aquí en la caja de comentarios. Nada, muchas gracias por haber visto este video y recuerden que la mejor melodía se crea cuando se juega bien a la pelota.